Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8 del versículo 22 hasta 56 voy a leer, poco largo, pero vamos a leer todos juntos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta
a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no nos mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que habían acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a él, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les tomaron como había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Hasta el versículo 37 he leído. Al principio quería leer toda parte, ¿no? Hasta 53, pero ya es suficiente. Estamos leyendo cada día, cada parte, poco a poco, del libro de San Lucas. Mientras tanto que nosotros estamos leyendo la Biblia, Dios nos da entendimiento, algo nuevo. Porque la Biblia está saliendo, la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios está viva, ¿no? Por esa razón, cuando uno escucha la palabra de Dios y puede obtener la fe, también llega esperanza, gozo, alegría. Historia de esta palabra o explicación de esta palabra es muy sencillo, ¿no? Porque Jesucristo con los discípulos estaban en el barco, porque nuestro Señor Jesucristo decía que ya vamos a cruzar otro lado.
Porque en el lugar del lago de Genesaret ya y podía navegar y luego puede cruzar a otro lado. Porque toda parte del lago, como toda parte se queda la tierra, ¿no? Cuando yo vivía en Bolivia, en el año 1998, a menudo yo estaba visitando al lago Titicaca, donde aparece frontera de Perú y Bolivia. Cuando yo llegué en ese lugar, estaba muy maravillado de paisaje. Además, al ver los hombres que viven cerca del lago Titicaca, todavía algunos estaban haciendo el barco por medio de foncos o como pajas. Aparentemente foncos no tiene fuerza, pero ellos tienen sabiduría para formar el barco y flota. Qué lindo, ¿no? Hasta ahora existe la gente que hace como tipo artesanía, aunque es muy grande de barco, pero se hace. También sabe que hay una criatura de criadera, ¿no? Una criadera de truchas. Wow, trucha. Mientras tanto que estoy viviendo en Sudamérica, yo conozco especie de trucha, también salmón. Porque cuando llegamos al mercado, se vende, ¿no? Trucha y salmón. Hoy en día yo vivo en Chile, especialmente puedo ver mucha cantidad de salmones. Pero la mayoría de los países no se vende mucha cantidad de salmones en el mercado popular o público. Pero en Bolivia no hay mar. Por causa de eso ya ellos crían muchos peces, especialmente en el lago de Titicaca cría truchas. El año pasado, cuando yo visité a La Paz, misionero de la iglesia de La Paz me invitó para predicar una iglesia de Copacabana. La Copacabana está quedando dentro del lago Titicaca. Y luego él me invitó a almorzar, pero era muy especial, ¿no? Porque me invitó a tomar una lancha como tipo barco. Solamente nosotros, ¿no? Uno de 3 personas subimos, ya partimos. Pasando unos de 20 minutos adentro, ¿no? Mire, es muy largo, ¿no? Como 15 o 20 minutos llegando por barco, ya se encontró una isla dentro del lago. Y subiendo allá, dice que eso es una criadera de los truchas. Y luego la dueña me dio algo de red para pescar, ¿no? Donde se quedó en la criadera, me pidió, usted sí, cualquiera, y saca y vamos a hacer comida. Y voy a freír para dar un plato, así decían, ¿no? Apenas yo estaba sacando, estaba vivo, ¿no? Trucha. Y hizo frito y luego nos trajo con arroz y creo que maíz, etcétera, ¿no? Y me daba mucha alegría porque número uno,
comiendo trucha fresca. Wow, trucha. No era salmón, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Una copia y algo parecido. ¿Es trucha? Trucha, dice. ¿Eso es trucha? ¿Qué significa? No es salmón, sino que es trucha. Trucha o qué trucha. Ya. Porque el color de su carne, ¿no? Ya, la carne de trucha, lo mismo, rojo, rojo. Pero el precio, el sabor, poco diferente. Número 2, el aire del lago Titicaca es puro, ya no está contaminado, ¿no? Puro era puro. Aunque por altura me afecta poco de salud, pero aire era bastante lindo. Y predicando la palabra de Dios en una iglesia, durmiendo un día, yo podía regresar. Ya nuestro Señor Jesucristo, subiendo en el barco, Él dijo así a sus discípulos: ya vamos a cruzar otro lado. Dentro de esta palabra, ya tiene proyecto, el plan, la voluntad de Dios, es todo. Pero entre los discípulos solamente escucharon, vamos a cruzar. Pero mientras tanto que estaba viajando, navegando ya en aquel entonces, ya llegando viento, onda, ya fácilmente iba a caer, a ahogar todo ya. Por eso todos los discípulos de Jesucristo estaban asustados y pensando que iba a morir. Despertaron a Jesucristo: Señor, Señor, nosotros ya moriremos. ¿Qué hacemos? Ya con este viento, ¿cómo puede dormir tranquilamente con rincón? Creo que en el corazón de Jesucristo no tenía nada de preocupación, ¿no? Y al levantarse Jesucristo de pie, miraba vientos. Y luego Él dijo: calma. Ya. ¿Alguien tiene poder para controlar el viento, terremoto, el clima, naturaleza? No creo. Ninguna persona puede controlar. Hasta un perro. Pero llama, no viene. Sí, tal vez su perro puede escuchar, pero ajeno no escucha. Ladra: ¿por qué me llama? No me gusta. Si sigue, voy a morder. ¿Significa que el ser humano tiene poder o no? ¿Qué poder tiene? Nada. Ni una persona puede controlar la economía. Tampoco puede controlar de pandemia. En el año 2020 pensábamos que ya iba a terminar en el año 2021. Creo que casi toda la gente no están confiando que rápidamente se termina. Porque otra vez se levanta otra clase, formando diferente. Significa que ya recibiendo vacunación, pero no tanto puede defender. Significa que poco a poco, ¿no? Y viviendo en este mundo nos da cansancio y dificultad, porque nosotros no tenemos capacidad
No podemos controlar fácilmente, pero Jesucristo tiene poder, totalmente diferente. Busquemos esta palabra, ¿no? ¿Cómo dice? El versículo 25. Y les digo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Dos cosas, viento y agua. Y luego ellos decían, ¿quién es este? Ellos no saben con quién están viajando. ¿Quién es este? Sí, Jesucristo. ¿Quién es este? Sí, es el Hijo de Dios. ¿Quién es este? No sé, hasta acá nomás. Es decir que poco a poco nosotros podemos descubrir el poder de Jesucristo. Por fin nosotros podremos encontrar a Él en nuestra vida, el que vive con nosotros, el que nos ayuda, el que nos bendice, el que nos controla. Es muy importante, teniendo nuestro Señor Jesucristo, se cambia ambiente. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo vivía en mi casa, cuando era niño, que tenía como hasta 10 años por ahí, no me recuerdo bien, pero mi casa no tenía electricidad. Nuestro pueblo al principio no tenía mucha casa electricidad. En esa época yo estaba observando. Pero un día la empresa de electricidad de Corea del Sur puso poste frente de nuestra casa y ponía cable de electricidad. Estaba diciendo que prontamente va a instalar la electricidad a casa, cada uno de nosotros. ¡Wow! Eso era una bendición porque antes de tener antes de tener foco de electricidad, nosotros usábamos lámpara y velo. También a menudo yo tenía que comprar aceite para prender lámpara. Cada noche no podía gastar este aceite porque tenía que dormir desde 8 de la noche. Imagínense, después de comer ya no tenía alguna cosa que disfrutar, solamente tenía que dormir nomás ya, desde 8 de la noche. Pero pasando tiempo, instaló. Luego, ya instaló una lámpara pequeña en nuestra habitación. ¿Y cuánta capacidad tenía? 15 watts. Wow, 15 watts. Wow, iluminando muy bien. 15 watts. Wow. Se ve toda parte, 15 watts. Pasando tiempo, 30 watts. Pasando tiempo, 50 watts. Pasando tiempo, usaba 100 watts. Significa que cuando se instala electricidad, se cambia ambiente de la familia. Porque cuando viene electricidad, se puede comprar televisión. ¿Es cierto o no? Cuando nosotros compramos una televisión blanco y negro, un día yo estaba observando
dentro del monitor hay gente, pequeñitos. Canta, baila. Tenía mucha curiosidad. ¿Dónde está escondido? ¿Dónde sale? Por eso yo estaba desarmando toda parte, ¿no? ¿Dónde aparece la gente? ¿Dónde? Y luego no funcionó nada. Yo tenía mucha curiosidad así, sacando toda parte. ¿No está? Y también tenía radio, ¿no? También. De radio sale canción y la voz. ¿Dónde está? Desarmando todo. No está. Solamente se ve semiconductor y poco de cable pequeñito, finitos. Y también parlante que acompaña imán. Con ese parlante estaba sacando pedazo de fierro, entonces ya fugaba, ¿no? Destruyendo gran precio de radio, se usa solamente para fugar de imán. Es una desperdición, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si injerta o conecta y recibe algo bueno, electricidad, también agua, ¿no? En nuestra casa no tenía tubo de agua, pero un día ya mi padre dice que ya estaba preparando tanque en la montaña, por eso viene agua. El día que llegó agua estaba muy contento porque antes de usar la llave de agua de caño, ¿no? Yo tenía que bajar donde hay pozo, sacando agua con balde y estaba trayendo a mi casa. Era pesado, siendo niño, para trabajar eso era muy costoso, muy difícil. Sudando, difícil. Por eso nosotros no podíamos bañar fácilmente, ¿no? Porque trayendo, haciendo baño. No, solamente apenas estaba tomando agua. Eso es. Mi infantil era así. Alguien pregunta, ¿no? ¿Cómo se ducha? No me pregunte esa cosa, ¿ya? Es personal, cosa personal. En el verano nosotros solamente cada día estamos llegando al río para nadar, aprovechando con lodo y limpiando suciedad con lodo, ¿no? Ya. Significa que cuando se conecta la electricidad, la casa ya desarrolla. En nuestra vida, Jesucristo cuando se conecta, ¡wow! Se cambia su vida. Surge milagro de Dios. Cada momento. Es muy importante. Cuando uno que vive solo y también anda con Dios, totalmente diferente. Al fin ya llegó ese barco, se encontró un hombre que estaba endemoniado. Ese endemoniado estaba viviendo cerca del cementerio. Ya Jesucristo le comunicó con los diablos que estaban dentro del cuerpo de endemoniado. Pero de primero los demonios tenían miedo de Jesucristo, ¿no? Porque ellos ya sabían que Jesucristo iba a juzgar a todos los demonios Satanás para meter al infierno. Por eso en ese momento pidieron que no les mandara al llegar al infierno. Solamente rogaban que mandase que puedan entrar en el cuerpo de cerdos. Mucha cantidad de demonios estaba en un cuerpo, pero
salieron y cada uno buscaron a los cerdos. Los cerdos se corrían, se ahogaban, todos murieron. Luego fue sanado este endemoniado ya. Ahora está vistiéndose, hablando, rodillando, conversando con Jesucristo. Pero los pueblos llegaron, estaban asustados, ¿no? ¿Por qué? Ya. ¿Qué es lo que podían ver por sus vistas? Uno de los dos. Uno, perdición. Otro, la bendición. ¿Cuál era perdió o cuál era perdición de ellos? Perdieron uno de 2,000 cerdos. Es decir, que ya perdieron mucha cantidad de dinero. Pero ¿qué bendición era cuando Jesucristo llegó en ese pueblo? Jesucristo recuperó la salud. Jesucristo le salvó al endemoniado. Luego, ¿qué es lo que va a surgir en su pueblo? Si hubiera quedado uno de como un mes, iba a sanar muchos endemoniados, enfermos, y les salvaría. Pero muchos pueblos rogaban que se huyera, regresara. Eso es una palabra que tiene como respeto, ¿no? Pero generalmente, ¿cómo podemos decir? Señor, no quiero que quede acá más, ni un minuto, por favor, váyase. Eso es el sentido, ¿no? Mucha gente no sabe muy bien el poder de Jesucristo, la bendición de Jesucristo. Cuando se queda Jesucristo en su vida, en su casa, ¿qué bendición va a llegar? Es una ignorancia. En nuestra vida también, confiando en Jesucristo, confiando en la palabra del Señor, creyendo que Jesucristo nos va a dar la salvación, la bendición, protección. Siempre nosotros podemos alabar a su nombre, también nosotros podemos amar al Señor, y también podemos servir a la iglesia. Por esa razón, mucho mejor que lo que tenemos, la electricidad, agua, es que nosotros tenemos nombre de Jesucristo, la palabra de Dios, el siervo de Dios. Gracias por la participación de hoy. Nosotros también podemos ser bendecidos por creer en Dios. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, observando que entre los discípulos de Jesucristo no confiaban fácilmente en Jesucristo, aunque Jesucristo tenía gran poder para calmar viento y onda y también todas las cosas, tranquilo que sea por su palabra. Pero mucha gente no puede aprovechar la palabra del Señor, el poder del Señor. Espero que nos bendiga para que nosotros andemos por la fe, por su gracia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yonguk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores.
Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea. En la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el Gran Seminario Bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Gofrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparta a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar la palabra de Dios para estudiar San Lucas capítulo 9 del versículo 1. Voy a leer. Leo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no teméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido, y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo puso, les siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a decirlas, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque allí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les
sobró 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron unos: Juan el Bautista, otro Elías, y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero a él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hasta el versículo 24 he leído. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña claramente. Una persona, si quiere seguir atrás de Jesucristo, debería negarse, así dice, niéguese. Negar. ¿Cómo nosotros podemos negar a nosotros mismos? ¿Cómo nosotros podemos seguir atrás de nuestro Señor Jesucristo? Si cada día nosotros podemos negarnos fácilmente, podríamos seguir atrás de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en este siglo, ¿no? En este año, todavía está siguiendo en la época de pandemia COVID-19. Además, mucha gente ha muerto, perdido de la familia. Perdiendo la familia, ¿no? Se queda gran dolor de corazón. Pero aún todavía nosotros estamos viviendo. Por esa razón, nosotros ya podemos vivir, hablar, trabajar, accionar. Pero si uno que piensa, ¿no? Yo, si hubiera muerto, habría estado en la tumba. Por esa razón, lo que yo tengo, mi vida, no es mía. También lo que yo tengo, todos los bienes, no es mío. Porque si hubiera muerto, ya no existiría en este mundo. Con este corazón, para servir al Señor, será muy fácil. ¿Por qué? Ya no es como dueño de su vida, ni de su casa, ni de sus bienes, sino que solamente como por regalo, ¿no? Como tipo adicional, está recibiendo un regalo de vida. Con este sentido, ya fácilmente puede invertir dinero para apoyar el Evangelio. También puede enfocar su corazón hacia el Evangelio, sirviendo a Dios. Ayer nosotros ya hemos aprendido, ¿no? Las mujeres que habían endemoniados, sido enfermas, pero por causa de nuestro Señor Jesucristo, podía recibir la salvación siendo sana, como María Magdalena, la que estaba siendo
endemoniada de 7 demonios. Pero después de curarse, ya ella podía darse cuenta que lo que vivía ella en ese tiempo es regalo de Dios. Por eso su corazón inclinó hacia la vida de Jesucristo, también para apoyar en el grupo de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde venía el servicio? ¿De dónde venía el amor? ¿De dónde venía este deseo de servir al Señor, a los discípulos, al Evangelio? El corazón que fue derramado, la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Por eso cada día una persona quiere seguir atrás de Jesucristo. En su corazón tiene que considerar que yo había muerto en la cruz juntamente con el Señor. Solamente lo que está viviendo es un regalo de la vida. Es un regalo que Dios nos dio para que nosotros podamos servir al Señor. Busquemos una palabra, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5. Comparando de esta palabra, vamos a seguir. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La gente cuando acepta esta palabra, ¿no? En su corazón se queda la verdad. Uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quiénes son todos? Para decir nosotros, cada uno de nosotros ya hemos muerto porque Jesucristo murió en vez de nosotros, en vez de mí. Por eso cuando recibe la salvación es una nueva criatura, teniendo diferente corazón que antes, teniendo diferente sentido, diferente que antes. El versículo 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Esta palabra Dios nos enseña para que no viva más para sí. ¿Cuántos tiempos nosotros vivíamos para nosotros mismos? Pero no debería vivir para sí, sino que para vivir para otra persona. Invirtiendo su tiempo, invirtiendo su dinero, para que otra persona que sea bendecidos. Por eso, Pastor Usuba creó organizaciones. Número 1, Misión Buenas Nuevas. La misión que puede evangelizar para poder salvar las almas. Y también Pastor Usuba fundó una fundación, una organización, se llama International Youth Fellowship. En español, Fraternidad de los Jóvenes del Mundo. Se trata de enseñanza, educación, intelecto, enseñanza, diferente idioma, enseñanza, desarrollo de la vida de los jóvenes. Por eso hoy en día estoy siendo como presidente de organización ONG de Chile, también siendo director de academia de parte de clase de coreano. Estoy informando las enseñanzas coreanas, porque ese idioma coreano fue creado por medio de un rey de antepasados de nosotros.
se llama Sejong. Por eso llamamos Gran Rey Sejong. Aunque muchos nobles estaban manifestando, como amenazando, porque en esa época, y parte de antepasado de China, se llama Myeong, es nombre de país. Myeong estaba dominando a Joseon. Joseon es ubicada en nuestro antepasado. Por eso, sin permiso de Myeong, si quería mostrar algo nuevo, idioma o nueva letra, tal vez iba a tener problema. Pero el rey Sejong no aceptó esta presentación, amenaza. ¿Por qué? El rey Sejong tenía gran amor hacia sus pueblos. Él tanto quería que supieran la letra nueva, se llama Hangul, entre todos los pueblos de Joseon. Por fin, él creó la letra, se dice Hunmin Jeongeum. Hunmin Jeongeum. Es decir, una palabra, la letra que enseña para los pueblos. Por fin hasta ahora, ¿no? Pasando 500 años, los coreanos tienen propio idioma, propia letra. Pero qué raro, ¿no? Hoy en día todo el mundo conocen cultura coreana, K-pop, drama coreana, hasta el idioma coreano quiere aprender. Anteriormente, cuando inicié predicar el Evangelio en Bolivia, alguien me preguntaba, ¿usted de dónde venía? Yo soy de Corea del Sur. ¿Corea del Sur dónde ubica? ¿Existe? Así preguntaba. Algunos no conocían dónde ubica. Pero hoy en día ya desarrolló económicamente nuestro país como tipo 10º nivel del mundo. Por causa de eso, mucha gente ya están llamando atención sobre cultura, idioma, negocio, etc. Para enseñar a los alumnos, tratando 1000 personas solamente por uno, ya yo tengo que invertir tiempo bastante. Significa que tengo que enviar texto, material, responder, haciendo prueba. Es gran trabajo. No puedo descansar. Nada. Pero en mi corazón surgía una energía y una esperanza, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona que no sabía nada. Y yo era una persona que no tenía interés de enseñanza ni aprendizaje. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, yo fui establecido como pastor, misionero, director. Por esa razón, con mucho gusto estoy enseñando coreano. Por eso yo estoy muy feliz y agradecido al Señor, porque cada momento, ¿no?, me daba mucha alegría. Es como igual que nuestro Señor Jesucristo no solamente curó enfermedad, ni solamente echó demonio, sino también, como dice, por sí mismo le da a los discípulos el poder, dice. Busquemos esta palabra, ¿no? San Lucas capítulo 9, el versículo
Uno dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Significa que siendo discípulos de Jesucristo, recibiendo gran poder para hacer copia como lo que había manifestado de Jesucristo, echando demonios, sanando enfermos. Significa que es cuando uno que se encuentra, uno de los discípulos de Jesucristo, va a recibir algo bendición. ¿No es así? Siendo enfermo, si se encuentra un discípulo, puede ser sano. Es la bendición de Dios. Hoy en día, ¿no? Mucha gente tiene curiosidad, saber la palabra de Dios. Aunque tiene misma Biblia, yo tengo la Biblia Reina Valera, también otros tienen la Biblia de versión Reina Valera 1960. Leyendo y entendiendo poco diferente. Por esa razón nosotros podemos observar, ¿no? En la vida de Pastor Usuba, Dios manifestó, Dios bendijo a él. Porque cuando él fue invitado de una iglesia de Estados Unidos, un pastor que tiene gran cantidad de miembros, ¿no? Casi 1000 miembros por ahí, siendo encargado de una reunión de los pastores de Estados Unidos. Él preguntó al pastor Oxupa, pastor, yo estaba participando 6 veces de presentación cantata navideña de Coro Gracia que hizo en el lugar grande. Pastor, ¿usted cómo podía invertir mucha cantidad de dinero sin vender nada de etiquete? ¿Cómo podía hacerlo eso? ¿Sabe qué? ¿Cómo respondió Pastor Usuba? El evangelio es más precioso que dinero. Este pastor estaba asustado. Pastor, tiene razón. Nosotros vivíamos con el evangelio con ganancia, pero usted vivió solamente por el evangelio. Por eso Dios le utilizó. Imagínense, ¿no? La sabiduría de Dios llegó en la vida de Pastor Usuba. Él estaba enfocando, solamente predicando el evangelio, tratando bien a los jóvenes para que ellos sean bendecidos, felices, con todo programa. Yo soy una persona de parte de este grupo para desarrollar la vida de los jóvenes, siendo como director de academia. Yo estaba pensando, ¿cómo yo puedo usar mi don, que estoy hablando coreano, puedo enseñar poco coreano, porque hablo poco de español, entonces para explicar un poco más fácil, pero no depende de mí, porque debería establecer uno que tenga deseo de aprender. Imagínense, alguno quiere enseñar alguna cosa buena, pero si no acepta, nada sirve. ¿Es cierto o no? Pero un día yo estaba pensando profundamente cómo el pensamiento del rey Sejong. Sejong estaba pensando acerca de sus pueblos. ¿Con qué manera podría ayudarles? ¿Con qué manera podía facilitar aprender el idioma? Por fin,
estableció el idioma coreano, Hangul. Yo también estaba pensando profundamente entre los latinoamericanos, ¿cómo puede desarrollar, aprender coreano? Por eso yo estaba formando PPT 1 hasta PPT 5 y para hacer examen desde el nivel 1 hasta el nivel 5, al llegar hasta 5, ya la gente tendrá capacidad de leer la letra coreana. Imagínense, si uno que puede leer la letra coreana, será maravillosa en su vida. Además, al leer la letra, puede buscar fácilmente diccionario para investigar significado, aprender. Más tarde, entre muchos alumnos, ya se levantarán como alguno que pueda traducir coreano en español a coreano. También muchas personas entre los alumnos ya tendrá oportunidad de participar al campamento mundial de IYF que nosotros estamos realizando. También entre muchos alumnos tendrán una oportunidad de visitar a Corea del Sur para participar del gran evento, campamento mundial de IYF, que va a realizar en Corea del Sur. Si no hubiera tenido la pandemia, cada año estamos viajando a Corea del Sur, una vez al año. Ahora es un tiempo especial para mí, porque hay mucho tiempo no estoy viajando a otros países, aprovechando, formando grupo, enseñando. En aquel entonces, ustedes ya en esta noche, ¿cómo están observando? 2 personas están escuchando mi explicación sobre la Biblia, siendo alumnas de clase de coreano. Significa que Jesucristo cuando envió sus discípulos, si hubiera enviado solamente personas, ¿ellos qué iban a hacer? Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, solamente de balde estaba sirviendo nada más, porque si no hubiera dado poder, entonces ¿cómo iba a hacer algo? Pero cuando nosotros recibimos la guía del siervo de Dios, recibiendo la palabra de Dios, teniendo esperanza en nuestro corazón, Dios nos acompaña, Dios va a manifestar para que podamos lograr algo. Es muy curioso. Por esa razón, en el corazón de Herodes, siendo rey, estaba teniendo gran temor. Había matado a Juan el Bautista, pero dice que se resucitó. ¡Qué terrible! Él quería encontrar a Jesucristo. Siendo rey, solamente quería vivir para sí mismo, para guardar, preservar su reino, pero él no podía adquirir nada. ¿Quién puede adquirir todas las cosas? El que quiere vivir para servir a otra persona. De primero, nuestro Señor Jesucristo entregó toda la vida hacia nosotros. Jesucristo nos entregó gran amor. Por esa razón, ¿cómo dice? Acá dice, ¿no? El versículo 24. Y vinieron a él, no, capítulo 9, el versículo 24, leo. Ya, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Significa que uno que recibe la salvación tiene que decidir en su corazón. ¿Quiere vivir para sí mismo o quiere vivir para nuestro Señor Jesucristo o para otra persona?
Uno que quisiera vivir solamente para sí mismo, desarrollando para sí mismo, ya no puede lograr muchas cosas. Pero una persona quiere invertir su tiempo, invertir sus bienes para otra persona, ya va a recuperar todas las cosas, no va a perder. Según esta palabra está explicando. Si uno que quiere vivir por el Evangelio, uno que quiere predicar el Evangelio, Jesucristo va a ser responsable de su vida. Por esa razón, Pastor Usuba decía que el Evangelio es más precioso que dinero. Por eso, nosotros estábamos haciendo presentación de cantata navideña, alquilando un lugar grande que cabe 13,000 personas. Pero último tiempo, en el año 2019, yo estaba viajando entero durante un mes con el Coro Gracia, visitando total 25 ciudades, observando que algún lugar cabe, Arenal, hasta 8,000 personas, se llenaba. Pastor Usuba, con mucho gusto, él hizo impreso del libro, el perdón de los pecados y nuevos nacimientos, 100,000 libros, regaló a todos los que llegaron en el teatro donde iba a hacer presentación de cantata navideña de Coro Gracia. Es una perdición completamente, porque para alquilar, hacer el evento, cada ciudad, creo que gastaría mínimo $50,000, máximo $100,000. Multiplique 25 veces. Y luego, ya para imprimir 100,000 libros, como 60,000 libros en inglés, o 70,000 libros en inglés, 30,000 libros español. Sí, comparta y todo como regalo. Sí, la verdad que es una perdición, ¿no? Para ver a alguna persona, se ve. Pero el Pastor Usuba no tiene interés de ganancia, sino que él estaba predicando el Evangelio. Por eso Dios estaba estableciendo. Es como igual que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Uno que quiere seguir atrás de mí, niéguese, dice, niéguese. Cada uno de ustedes sí puede decir en sus corazones, desde hoy yo no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para otra persona. Ya Dios les mostrará otro camino nuevo, para ser más bendecido. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque nosotros éramos las personas que querían vivir solamente para nosotros mismos. Pero un día Dios nos rescató de nuestros pecados. Dios nos dio la vida nueva. Por eso nosotros ya tenemos diferente corazón que antes. Teniendo el corazón de Jesucristo, también Dios nos da amor, también Dios nos da poder para que nosotros andemos conforme a su voluntad, para dar felicidad, gozo, alegría a mucha gente al mundo. Por esa razón, Señor, creo que cada momento Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros podamos practicar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización.
Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, de la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxupar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxupar se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxupar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxupar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.
Por la gracia del Señor, nosotros esta mañana podemos continuar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Vamos a abrir la Biblia. El libro Génesis, capítulo 32, desde el versículo 1 voy a leer. Génesis, capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, y el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, y 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo: si Esaú mi hermano, te encontraré y te preguntaré, diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí, también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Hasta el 21 hemos leído. Jacob salió de Padan Aram para volverse a la tierra de Canaán. Llegando a la tierra de Edom, a la tierra de
Esaú. Él envió mensajeros a Esaú y ahí Esaú, los mensajeros le devolvieron una noticia, ¿no? Esaú viene con 400 varones. Ahí Jacob tuvo gran temor. ¿Por qué será? Porque Jacob se fue a Padán Aram huyendo de Esaú, porque Esaú quería matarle a Jacob, viendo que él había robado la bendición de Esaú. Por eso Jacob, él hizo muchas maneras suyas para arreglar su situación, para salir de esa dificultad. Él hizo todo lo posible. Dividió en dos su pueblo, por dos campamentos, pensando que si Esaú lo hiere a un campamento, el otro campamento por lo menos se escapará. Después, él oró al Señor: Dios Padre, por favor, que me proteja de la mano de Esaú. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Él oró al Señor por esta situación, conforme a la promesa que él había recibido de Dios. Pero igual él tenía gran temor. Él no pudo librarse del miedo y del temor que tenía. Por eso él preparó presente, manada y manada, y envió delante de él, diciendo a sus siervos: si encuentras mi hermano Esaú, si él te pregunta de dónde eres, a dónde vas, todo esto para qué es, entonces tú dirás: este es el presente que envía tu siervo Jacob para ti. Y Jacob, él, ¿por qué hace todo esto? Divide en dos su pueblo y prepara presente, manada y envía para agradarle a Esaú. Entonces, después de hacer todo esto, él tenía paz. Él pudo quitar el miedo y el temor de su corazón. No. Lastimosamente, aunque él hizo todo lo posible, no pudo quedarse libre ni tranquilo, sino siguió teniendo gran temor en su corazón. ¿Por qué sucede esto? Porque él no cree en Dios. No cree en la promesa de Dios. Por la desconfianza, por la incredulidad, él sufre. Aquí en el versículo 1 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar
Mahanaim. Mahanaim. Él encontró ángeles de Dios. Dios, desde el nacimiento de Jacob, estuvo con Jacob, le cuidó de él y le bendijo. Le dio todo lo mejor durante toda la vida de Jacob. Así a través de Rebeca, Jacob se presentó ante su padre Isaac como Esaú, recibió toda la bendición por la fe. Eso también Dios le permitió. Cuando Jacob huyó de Esaú hacia Padán Aram, él solito estaba muy afligido, angustiado. Él tenía miedo. Ahí Dios le visitó a Jacob. Ahí Jacob vio la escalera, vio los ángeles de Dios y recibió la promesa de Dios. Mientras que Jacob estaba en Padán Aram, igual Dios le cuidó, le protegió, le acompañó durante todo el tiempo. Por eso él tuvo 2 esposas y 2 siervas más de sus esposas, total 4. Así hasta ahí tuvo 11 hijos. Después viene José, Benjamín, por último. Aún tenía 11 hijos. Bueno, y también abundancia de ganados. Él recibió todas las cosas de Dios. Y además, Labán le siguió queriendo hacer algo malo, Pero Dios protegió a Jacob ante la mano de Labán también. Por eso él tranquilamente, sin perder nada, pudo salir de Padán Aram. Entonces, Jacob ya experimentó muchísimo la obra de Dios, la ayuda de Dios, el apoyo de Dios, el cuidado de Dios y la promesa de Dios. Y además, él nombró el lugar donde encontró los ángeles de Dios, Mahanaim. Este es campamento de Dios, quiere decir. Campamento de Dios, quiere decir el ejército de Dios. ¿Sí? Entonces, Mahanaim estaba con Jacob. El ejército de Dios estaba con Jacob. Entonces, si Jacob cree en Dios, ¿para qué necesita tener temor ante Esaú? ¿Qué importa que venga con 400 varones? Jacob está con Dios, Dios está con Jacob. Mahanaim, ahí está Mahanaim, el campamento de Dios. Entonces, aunque Esaú venga con 4,000 varones, ¿para qué le importa? Dios está con Jacob. Dios le protege, Dios le cuida. Durante todo el tiempo Dios así trabajó para cuidarle a Jacob en su vida. Pero el tema es, él no creyó en Dios, lastimosamente. Por eso tenía gran temor. Por eso. El problema de Jacob no son 400 varones. 400 varones. 400 soldados. 400. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya ellos me vienen a mí para quitarme la vida, para matarme a mí, para destruir mi vida. ¡Wow!
¿qué hago? ¿Qué hago? Por eso Jacob dividió en dos su pueblo. Luego, él oró al Señor conforme a la voluntad de Dios. Luego preparó el presente para Esaú. Pero ¿qué pasó? No le ayudó para nada. Él no pudo tener paz ni la tranquilidad en su corazón, sino siguió teniendo temor y miedo. Ahí está el tema. ¿Eso qué quiere decir? Él no cree en Dios que está con él. Él no cree en la promesa de Dios que le prometió. Si Jacob muere o pierde sus hijos o sus mujeres, ¿cómo Jacob va a poder tener cantidad de descendientes como la arena del mar, como las estrellas del cielo? Es imposible. Entonces dentro de esa promesa ahí estaba todos los detalles, pero él no creyó en la promesa de Dios. Él no creyó en Dios que estaba con él, cuidándole, protegiéndole todo el tiempo. No creyó. Eso es la maldad. Eso es el pecado. ¿Qué cosa? No creer. La incredulidad, la desconfianza. Esto es el pecado. Esta es la maldad de Jacob. Eso es lo que le hace doler el corazón de Dios. Adán y Eva, porque comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no creyó en la palabra de Dios. Eso es la maldad del hombre. Eso es el pecado. No creyeron en la palabra de Dios. Sara, ¿por qué tenía que agarrar su sierva Agar y entregarle a su marido Abraham? Ella no creyó en la palabra de Dios. Por eso. Jacob, ¿por qué tenía que hacer todo esto? Igual no pudo tener paz ni la tranquilidad en su corazón por no creer en la palabra de Dios. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Dios preparó todo lo detalle para el bien de Jacob. Pero Jacob no creyó en la promesa de Dios por su situación. ¿Qué viene? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Viene Esaú, mi hermano Esaú, con 400 varones. A lo mejor él me viene a mí para destruirme, para quitar todo lo que tengo. Wow, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Él solamente su corazón dependía de su situación. Él cuando veía algo lindo, algo bueno, alababa al Señor. Gloria al Señor, gracias al Señor. Pero cuando veía una situación como esta, él tenía temor y miedo, no sabía qué hacer. Se quedaba en pánico. ¿Eso qué quiere decir? No tiene fe. Esta vida no es la vida de fe. Uno si tiene fe, sin importar su situación, por la promesa de Dios, puede quedarse tranquilo, seguro. Sí, puede descansar por la fe en la promesa de Dios.
Esta es creer en Dios. Esta es la fe. ¿Qué cosa? Creer en la promesa de Dios. Como que Jacob no creyó en Dios, en su corazón no había paz, ni la libertad, ni la tranquilidad tampoco. Su corazón solamente dependía de su situación. Ante una situación tranquila y agradable estaba bien. Ante una situación fuerte, terrible, y él no sabía qué hacer, ya se quebrantaba su libertad, su paz, él se quedaba en pánico. Eso quiere decir que Jacob no tenía la fe. Sin fe, él hizo todo lo posible. Dividió en 2 campamentos su pueblo, oró al Señor y preparó el presente y le envió a Esaú. Él hizo todo lo posible para él. Orar al Señor también fue una manera nomás. ¿Qué es lo que le falta? La fe. Eso le falta. Creer en la promesa de Dios. Eso es lo que le falta. Dios. Así nos muestra a nosotros a través de Jacob. La fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en la promesa de Dios y descansar en la promesa de Dios por la fe. Muchos viven como Jacob. Cuando viene una situación agradable que le gusta, alaba al Señor. Gloria al Señor, gracias al Señor. Pero cuando viene una situación un poco difícil y se ve un poco fea, y ya no tiene más alegría, ni gozo, ni esperanza, totalmente se queda en pánico, como Jacob. ¿Eso a qué se refiere? No cree en la promesa de Dios. Eso es el pecado. Esta es la maldad. Ora al Señor, pero no cree. Le pide al Señor, pero no espera. ¿Eso qué quiere decir? No cree en la promesa de Dios. Dios le permitió a Jacob, ¿qué cosa? La promesa. Él recibió la promesa. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Sí, Dios le prometió así, por eso Jacob estaba volviéndose a la tierra de Canaán. Pero Dios le había dado ya la promesa. Entonces, ¿quién tiene que cumplir la promesa? ¿El que recibe o el que da? El que da la promesa. El que hace la promesa, él tiene que ser responsable de su promesa. Entonces, Dios le dio esta promesa. Entonces, ¿quién tenía que cumplir esta promesa? Dios. Claro, Dios nunca falló. Nunca, en ninguna manera. Siempre Dios cumplió su promesa, sin falla, sin falta. Perfectamente cumplió su promesa. Pero lastimosamente, Jacob no creyó en la promesa de Dios. Por eso tenía gran temor. Por eso él no sabía qué hacer tampoco.
¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes creen en la promesa de Dios? Qué bien. Entonces ustedes pueden quedarse tranquilos ante cualquier situación. ¿Por qué? Dios está con nosotros. Dios nos protege a nosotros. Dios nos da lo mejor para nosotros. El miedo, ¿por qué viene? Por no creer en la promesa de Dios. El temor, ¿por qué? Por no creer en la promesa de Dios. Así es. ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? Entonces tienen que negar lo que ven ustedes, lo que oyen, lo que sienten, la situación, el ambiente, sea lo que sea, lo que está fuera de la palabra de Dios, tienen que negar e ignorar y rechazar también. Dios trabaja conforme su promesa. Sí o sí cumple su palabra. Al creer en la promesa de Dios, por la fe, puede descansar. El que cree en la promesa de Dios, por la fe puede descansar. Puede tener paz, puede tener la libertad, puede tener la alegría también. Por la fe en la promesa de Dios que le da a cada uno. A través de la Biblia nosotros podemos encontrar la promesa de Dios. Incluso Jacob recibió la promesa de Dios. Entonces, no necesitaba tener temor ni miedo ante Esaú. ¿Quién es más grande, Dios o Esaú? Dios. Mahanaim, este es el campamento de Dios. Dios está conmigo. Los ángeles, Dios, me protegen, me cuidan todo el tiempo. Si Jacob cree en esta promesa, en esta verdad, ya no hace falta tener miedo. Pero Jacob tenía miedo. No por falta de oración, ni de idea, ni de manera, sino por falta de fe. Por no creer en la promesa de Dios, sufrió. Así fue. Eso es la realidad de Jacob. ¿Ustedes creen en la promesa de Dios? Entonces, pueden ignorar sus situaciones, sus dificultades. Ustedes tienen fe, así ustedes pueden analizar la fe de ustedes. Si su tranquilidad y su paz se rompe por la situación, eso no es la fe. No es la fe. La fe verdadera no se rompe. La paz, la tranquilidad, la libertad no se rompe, ni se acaba, ni se cambia por la situación. Sin importar la situación, por la promesa de Dios, se mantiene la tranquilidad, la paz, la libertad también. ¿Qué creen ustedes? ¿En la promesa de Dios o en su situación? ¿O en lo que oyen ustedes, en lo que ven? Por favor, que crean en la promesa de Dios. Quédense con la promesa de Dios, por favor. Eso es la fe. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio.
escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estamos compartiendo sobre Jacob. Jacob salió de la tierra de Padan Aram, entró en la tierra de Edom, en la tierra de Esaú, sabiendo que Esaú estaba viniendo con 400 varones. Jacob tenía temor, gran temor y miedo. Por eso hizo todo lo posible de su manera, dividiendo en dos su pueblo, orando al Señor, preparando el presente para Esaú. Después de hacer todo esto, Jacob igual tenía miedo, no tenía fe, no creía en la promesa de Dios. Toda la solución en la vida de fe está en la fe. En la vida nuestra delante de Dios, más que una situación agradable o una persona que nos apoya más que eso, creer en la promesa de Dios. Ahí está la clave. Muchos confían en sus maneras, en sus cálculos, en sus razones o en la promesa de los demás seres humanos. Pero la clave es la palabra de Dios, la promesa de Dios. Cuando Dios promete algo, sí o sí cumple su palabra. ¿Sí? Al creer en la promesa de Dios, sin ningún problema puede seguir adelante. Pero lastimosamente Jacob no tenía fe. Por eso no pudo salir de la preocupación, del temor, del miedo tampoco. Él pasó todos sus bienes, sus mujeres, sus hijos, sus ganados, todo por el río. Luego él se quedó solo. Ahí vamos a ver capítulo 32, Génesis capítulo 32, versículo 22. 32 y 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jadoc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Él, después de hacer pasar todas sus mujeres, sus ganados, sus siervos, todo, él no pudo pasar el arroyo. ¿Por qué? Al pasar ahí ya está Esaú. Él no podía pasar por el miedo. Justamente ahí estaba un varón de Dios, Eso se refiere a un ángel, ¿no? Un representante de Dios, entonces es Dios mismo. Ahí Jacob toda la noche luchó contra el varón de Dios. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es un poco raro, ¿no? Un hombre, ¿cómo puede luchar contra Dios? Un hombre, ¿cómo pudo luchar con un varón de Dios? No sé, con la mano, pateando, no sé cómo luchaba. Claro, eso es imposible. Dios no tiene un cuerpo físico. Y no puede luchar con la mano ni con su pie tampoco. Entonces,
¿Eso a qué se refiere? Luchar con un varón de Dios. Eso es la oración. Eso se refiere a la oración. A través de la oración, Jacob no pudo soltarlo. Señor, hasta que usted me bendice, yo no puedo soltar, no puedo parar. Señor, por favor. Jacob, ante el Señor, agarró y sin soltar oraba. Por fin, Jacob le ganó al varón de Dios. Jacob le ganó a Dios. Dios le bendijo, Dios le dio el nombre Israel. Israel, ¿qué significa? Israel. 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Aquí dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El varón de Dios le dio este nombre. Claro, Dios le dio este nombre, ¿no? Israel. Ya no eres más Jacob, sino Israel. El que lucha con Dios, quiere decir. Has luchado con Dios y has vencido. Wow. Jacob recibió el nombre nuevo delante de Dios. Ahí le llegó la paz, la tranquilidad. Ahí Dios le entregó la felicidad, la alegría, la certeza, la libertad. Así es. La lucha con Dios no se hace con la mano, ni con el puño, ni con otra arma tampoco, sino con la oración. Uno puede luchar con Dios por la oración. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podríamos luchar entonces? Con la promesa. Si nosotros le presentamos al Señor la promesa, Señor, usted me había prometido así. Yo creo en usted que va a cumplir esta promesa. Señor, por favor, que cumpla esta promesa, que trabaje en mi vida conforme a esta promesa que usted me había dado. Entonces, Dios no puede ignorar la promesa que ella nos dio a nosotros. Entonces Dios sí o sí tiene que trabajar conforme su promesa. Eso es el punto débil de Dios. No sé, sería bueno mencionar esto, pero Dios no puede ignorar ni negar la promesa que nos dio a nosotros. Si nosotros agarramos la promesa de Dios y creemos en la promesa de Dios, con eso, si nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios no puede menos que responder, porque es su promesa, la única opción. Dios no puede ignorar ni rechazar la fe que uno se apoya en la promesa de Dios. Entonces Dios sí o sí responde.
sí o sí trabaja en la vida nuestra. Así es. Eso es la fe. Eso es la fe. Eso es lo que hizo Jacob. Así luchaba con un varón de Dios. El varón de Dios le dijo a Jacob: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow, el gran nombre, ¿no? Israel. Has luchado con Dios y has vencido. Wow. Así es. Dios pierde ante el que tiene fe en la promesa de Dios. Dios no puede vencer al que se le acerca a Dios por la fe en la promesa que Dios hizo. Sí o sí Dios tiene que cumplir. Sí o sí. Eso es el punto débil de Dios. No hay otra opción ni otro camino. Únicamente la promesa de Dios. Dios trabaja en la vida de Jacob. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Solo Jacob nomás no creía en la promesa de Dios. Pero en aquella noche, Jacob luchó con Dios por la oración, por la promesa que Dios le había dado, hasta que Dios le dio esta respuesta. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Así Dios le respondió. Dios está vivo. Dios trabaja en la vida nuestra. No importa la cantidad de los enemigos que vienen. Dios es más que vencedores. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Nadie nos puede hacer nada de nada. ¿Por qué? Dios nos ama a nosotros. Vamos a ver Segundo Reyes capítulo 19, el 35. Segundo Reyes capítulo 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando Judá, el rey Ezequías, recibió el ataque de los asirios, sobre todo el general Sennacherib, él no es general, sino el rey de Asiria, Sennacherib, vino para conquistar a Judá. La cantidad de los soldados no era comparable, no alcanzaba lo que tenía Judá. El rey de Judá era Ezequías. Ezequías oró al Señor, buscó al Señor, se apoyó en la promesa de Dios. Dios peleó por Ezequías. ¿Qué pasó luego? 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios
a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Eso puede hacer Dios también. En una noche Dios mató a 185,000 hombres, todos los asirios. Dios tiene poder. Dios puede trabajar así en la vida nuestra. Entonces, para Dios, 400 varones, eso no es nada. ¿Por qué no puede cuidar a Jacob ante Saúl que viene con 400 varones? Eso no es nada. Dios que le ama a Jacob, que le prometió, es mucho más grande que Esaú y sus varones. Obviamente. Amados, ustedes también, que busquen la promesa de Dios dentro de la Biblia. ¿Sí? La promesa de Dios. Y agarren esa promesa de Dios. Luchen con Dios por esta promesa de Dios. Con la Biblia abierta. Señor, usted me prometió así. Por favor, que cumpla su palabra, que cumpla su promesa. Ante una situación, en vez de pelear por esa situación, en vez de pelear por los enemigos, que luche con Dios por la Biblia abierta, por la promesa que Dios les dio a ustedes. Que busquen la promesa en la Biblia, ¿sí? Con esa promesa de Dios pueden luchar con Dios. Entonces, ustedes también pueden vencer como Jacob. Dios no podrá menos que trabajar conforme la promesa que Dios les dio a ustedes. Sí o sí. Para Dios no le falta el poder, ni la manera, ni la idea. No falta nada de nada. Pero muchos no pueden ver lo que Dios preparó porque no creen. Por falta de fe. Pero los que creen, los que tienen fe, pueden ver lo que Dios preparó para todos ellos. Ustedes no vean la situación, cómo está, qué tal el ambiente, qué tal la situación. Eso no es todo ni importa, sino dónde está la promesa de Dios. Jacob luchó con Dios y ha vencido. Le ganó. Dios le dio la promesa, luego Dios le dio la paz, la tranquilidad, la seguridad. Así Jacob pudo seguir adelante. La Biblia no es un libro lindo. La Biblia no es un cuento interesante. La vida no es solamente una historia de una nación, sino dentro de la palabra de Dios. Dentro de la Biblia, ahí está la promesa de Dios. Aquí, que busquen la promesa de Dios y crean ustedes y acepten. Por esa promesa, ustedes también pueden luchar con Dios. Entonces, ustedes vencerán. Ustedes ganarán. ¿Sí? Dios les va a dar el nombre nuevo como Israel que le dio a Jacob. Así Dios no podrá menos que trabajar fielmente en la vida de ustedes. No solo Jacob, sino ustedes también pueden ser llamados Israel. Israel.
Yo luché con Dios y vencí. Yo le gané. Sí, ¿por qué no? Amados, el poder de Dios está en su palabra, en su promesa. Es el punto débil de Dios, ¿sí? A través de la promesa de Dios, ustedes podrán traer todo el poder de Dios y el apoyo de Dios en la vida de ustedes. No hay otro camino. Por la oración, por la promesa de Dios. Entonces Dios sí o sí trabaja en la vida de ustedes. No hace falta intentar cambiar sus situaciones ni forma de ser de ustedes, sino la promesa. La promesa. Busquen la promesa, encuentren la promesa y agarren la promesa y crean en esa promesa de Dios. Que luchen con Dios por esta promesa. Entonces, Dios sí o sí trabaja en la vida de ustedes. Como trabajo en la vida de Jacob, como trabajo en la vida de Ezequías también. Sin ningún problema. Dios puede trabajar en la vida nuestra. Por eso, ante cada situación, ante cada dificultad, que abran la Biblia y vean y busquen la promesa de Dios y busquen la voluntad de Dios. Con esa promesa, ustedes pueden luchar con Dios, podrán recibir el nombre nuevo Israel y Dios trabajará en la vida de ustedes sí o sí. Recuerden bien, otra palabra de los seres humanos no tiene sentido ni vale delante de Dios, sino la palabra de Dios. La promesa de Dios vale. Dios no hace caso con otras cosas, pero con la promesa que Dios nos dio a nosotros, Dios no puede ignorar. Eso es muy importante. Para poder estar delante de Dios, nosotros necesitamos tener la palabra, la promesa. En mi caso, tengo una promesa bien firme. ¿Qué cosa? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta promesa es la promesa que Dios me dio a mí. Por eso nadie me puede quitar la libertad, la paz, la tranquilidad delante de Dios. Por eso yo puedo presentarme ante el Señor sin ningún problema. Por esta promesa. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. También es la promesa. Yo ya estoy practicando, probando ya muchísimas veces, ¿no? Cada vez yo puedo presentarme ante el Señor y tener comunión libremente por la sangre de Jesucristo. Nadie me puede quitar. Porque es la promesa de Dios. La promesa de Dios. Por eso yo puedo orar al Señor, puedo esperar a Dios, puedo seguir adelante, puedo levantarme ante cualquier situación y dificultad también. Porque tengo la promesa. Aunque todo el mundo me mire mal o me condene o que yo estoy segurísimo de que Dios no me condena. Dios no me rechaza. Dios no me puede ignorar. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Dios me dio la sangre de Jesucristo.
Por eso puedo seguir adelante, puedo presentarme ante el Señor en cualquier momento. Dios está conmigo. Dios me dejó puerta abierta. Nadie puede cerrar, porque Dios dejó abierta la puerta. Dios me dejó el camino abierto y vivo. Nadie puede cerrar. También Dios me dio una promesa hace años atrás. Número 10. Vamos a ver el versículo Números, capítulo 10. Versículo 33. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová, y fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Por esta promesa, yo pude casarme, ¿sí?, con mi esposa tranquilamente. Conforme esta promesa, durante toda mi vida, no solamente yo digo de mi matrimonio, sino durante toda mi vida, yo puedo descansar. ¿Por qué? Dios me prometió que yendo en el camino de 3 días delante de mí, busca el lugar de descanso. Wow, es una promesa muy maravillosa. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo yo puedo llegar ahí? Porque Dios buscó por mí. Ahí yo estoy, ahí. Aquí estoy, ¿sí? Aquí, donde estoy ahora yo. No es un lugar donde yo me caigo nomás, sino Dios me trajo buscando para mí un lugar de descanso. Más adelante, cuando me vaya a otro lugar o otra situación que encuentro, igual yo estaré tranquilo. ¿Por qué? Eso es lo que Dios preparó por mí. Eso es el lugar de descanso. Eso es. Un lugar de descanso no es un apartamento de lujo o una ciudad tranquila, segura, donde hay más comunidad, donde hace buen tiempo, donde anda bien la economía. No, sino donde Dios me dirige, donde Dios me lleva. Es un lugar de descanso. ¿Por qué? Por esta promesa. Dios me prometió que iba a buscar un lugar de descanso para mí. Sí. Por eso yo puedo descansar. Ustedes no hagan caso con lo que ven ustedes. No hagan caso con sus situaciones, sino que aseguren con la promesa que ustedes recibieron de Dios. Quédense tranquilos, ¿sí?, por la promesa que Dios recibió. Dios cumple sí o sí su promesa. No tengan miedo ni duda. Quédense tranquilos. Conforme la promesa de Dios. Si viene una situación, que luchen con Dios por la promesa así, ustedes pueden vencer. Pueden vencer. ¿Por qué no? Por la promesa. No hagan otra cosa ni se apoyen, sino la promesa de Dios. Pueden orar al Señor, pueden luchar con Dios. Ustedes vencerán. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.